¿Cuántas veces has escuchado hablar de la apostasía y te das una idea de qué es? Pero, ¿realmente sabes de qué se trata la apostasía? ¿La Biblia nos habla de esto? Algunos podrán decirme que ya saben qué es la apostasía, pero recuerda, muchos otros desconocen qué es. Simplemente en sus congregaciones o no se les enseña o son temas que no se hablan tan a fondo. Son temas importantes que deben de ser hablados a fondo para evitar caer en esto. Sí, la Biblia habla sobre la apostasía. En el contexto bíblico, el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. La epístola del apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas, pero no solo eso, sino que en esta carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo, a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. ¿Qué dice la Biblia sobre la apostasía? ¿Nos advierte de esto? Estos son algunos de los versículos que nos advierten de la apostasía. El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. El Espíritu Santo le reveló algo muy importante a Pablo y él le escribió a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. Le advirtió sobre algo que sucederá en los tiempos del fin. Habrá personas que abandonarán la fe, apostatarán, para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Echarán de lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferirán ir tras mentiras y engaños. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico. Prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios, porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna que Él les ofrece. Tengamos cuidado de no imitar su comportamiento. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor.
no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Pablo anima tanto a los tesalonicenses como a nosotros. Estén alertas y conozcan bien la palabra de Dios. Es así como nos mantendremos firmes frente a los que llegan con palabras engañosas. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo y del arrebatamiento de su iglesia, habrá una rebelión contra Dios, crecerá la apostasía y se manifestará el hombre de maldad, el anticristo. Prestemos atención. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Pedro habla de personas a las que se les hacía difícil entender algunas de las cartas de Pablo. En lugar de buscar la sabiduría que viene de Dios y la dirección del Espíritu Santo, se dedicaron a tergiversar las Escrituras, darle una interpretación errónea. Esa actitud abrió la puerta para su perdición o apostasía. Hoy en día esto no es muy diferente. Pedro nos advierte sobre la importancia de mantenerse alerta y de no dejarse llevar por esas personas. El que se deja arrastrar por un error pierde la estabilidad y cae. Mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio. Estudiemos la Biblia y pidamos al Señor que nos llene de la sabiduría que viene de Él. 4 ejemplos bíblicos de apostasía. El pueblo de Israel. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: «Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado». Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Saúl. La palabra del Señor vino a Samuel: «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones». Muchos discípulos de Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?». Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: «Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Algunos miembros de la iglesia en Galacia. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo.
para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya lo hemos dicho. Ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Son tiempos difíciles, en donde la misma sociedad se ha encargado de menospreciar el evangelio, dándole un valor nulo a este. Las circunstancias mismas han hecho que ante la necesidad que hay a nuestro alrededor, falta de aceptación, falta de amor, falta de conciencia, falta de solidaridad, se levanten falsos profetas, hipócritas que se aprovechan de otros, que ante tal confusión caen en esta red de mentira y engaño, dando marcha atrás a su fe, la fe que en algún momento tuvieron en aquel que los sacó de lo más ruin, aquel que les dio esperanza. Mas sin embargo, en la falta de enseñanza sólida, la falta de interés por enseñar el verdadero evangelio, se ve reflejado, pues se deja una brecha ante estos falsos profetas que aprovechan para hablar de un evangelio inexistente. Pero hoy te digo, esfuérzate, aún en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que parezca, Dios está ahí. Él ya nos había dejado en claro que muchos darían marcha atrás. Aférrate bien a Jesús. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén.